Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. El tema de hoy es el propósito por el cual Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y como esa historia fue literal, también es una sombra de lo que Cristo hace en su iglesia, hace contigo y conmigo. Nos sacó del mundo con un propósito. Y hoy vamos a refrescarnos la memoria, a recordarnos y aprender también esos propósitos para los cuales Dios te sacó del mundo. Dios le dijo a Moisés, dile al faraón, déjame ir a mi pueblo para que me adore. Entonces, nosotros hemos sido salvados por Jesús, sino Él nos ha sacado del mundo para adorarle a Él, para vivir en sus negocios, para vivir en santidad. Él nos ayuda. No que nosotros elegimos salir del mundo, sino que Dios nos sacó del mundo. Por su misericordia y por su gran amor, te marcó a ti, me marcó a mí, para que saliéramos del mundo y para que le adoremos. Y como podemos ver en la historia, en el libro de Éxodo, vemos todo lo que pasó el pueblo, lo que le pasó a los egipcios por evitar que dejar ir al pueblo de Dios, que llegaron las 10 plagas, pasó tantas cosas. No vamos a llegar ahí leyendo hasta las 10 plagas, pero vamos a leer un poco y si nos da tiempo, vamos a orar en ese sentido. Veremos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Gloria a Dios. Entonces, el texto que hemos escogido del libro es en el capítulo 11 del libro Cambiando de Rumbo. Y vamos a empezar en Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 8, que lo voy a leer del libro, pero textualmente, literalmente lo que dice la palabra de Dios. Y en base de ahí vamos a tener el estudio de esta tarde. Éxodo capítulo 3, 7 y 8. También vamos a tener un texto de Éxodo capítulo. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Jehová dijo a Moisés, esto ya en el capítulo 7 de Éxodo, Jehová dijo a Moisés, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Este es el texto literal de la palabra de Dios. Ahora vamos a proceder a leer la reflexión del pastor. El Señor prometió sacar a su pueblo, sus hijos, sus ejércitos de la esclavitud, pero
Pero ¿cómo iba a conseguir esto? Notemos, con grandes juicios. Fueron los juicios divinos que cayeron sobre los dioses de Egipto, los que consiguieron que Faraón por fin les soltara. Cada plaga era un juicio de Dios dirigida contra algo que Egipto adoraba, respetaba o veneraba. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto durante 400 años, donde estaba bajo presión y servidumbre, pero además había sido influenciado por las religiones de los paganos. Antes de que Dios pudiera librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, tuvo que librarlo de la idolatría en la que había vivido. Lo voy a repetir eso. Antes que Dios pudiera librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, tuvo que librarlo de la idolatría en la que habían vivido. Así que, así como le sucedió a su pueblo de Dios, así también nos sucede a nosotros en este tiempo. Antes de tener las victorias, muchas veces o por norma general, el Señor nos libra de la esclavitud que tenemos de ídolos. Muchas veces no son de maderas ni son estructuras que podemos ver visiblemente, sino de ídolos que nosotros, puede ser de la televisión, puede ser de tantas cosas que lo tenemos como ídolo y Dios nos tiene que liberar de eso. Pero también nosotros tenemos, porque Dios nos ha dado la mente de Cristo y nos ha dado su palabra, tenemos que ver también qué son aquellas cadenas que nos impiden avanzar y vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, en victoria. Somos ya llamados a vivir vidas en victoria sobre el pecado, en mucha victoria. Y muchas veces nos preguntamos, Dios mío, yo te sirvo, yo hago esto y mira por qué me pasa esto. Y también debemos examinarnos y reflexionar qué yo debo de aprender de esto, o probablemente qué pudiera estar haciendo equivocado, y reflexionar, porque Dios nos ha prometido que nos ha sacado del mundo para vivir en libertad. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlo de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Éxodo 6, versículo 6. Egipto era una nación orgullosa, la nación más avanzada y poderosa en ese tiempo. Adoraban a una serie de dioses y diosas que prometían ofrecer protección para cada clase de necesidad o problema. Confiaban en dioses falsos para su protección, prosperidad y seguridad. Pero esa adoración a los dioses falsos realmente creó un sistema diabólico que atacaba y esclavizaba a la nación. Podemos ver y que estamos narrando la historia, ¿no?, de lo que le sucedió a Egipto. Pero vivámoslos a esta actualidad, porque dice la palabra de Dios que su palabra es viva y eficaz, o sea que es actual ahora. Y dice la palabra en Hebreos, si hoy escucháis su voz, no endurezca su corazón. La palabra es viva. Entonces, eso debe ser para mí, para este tiempo. Si Dios me sacó de allí, de Egipto, del mundo, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Así que centrémonos en eso, de que es para mí. Además que fue una historia, ¿no? Es una historia que pasó hace miles de años, pero es viva. Aplícala a tu vida. A través de la idolatría, el diablo tiene libertad y derecho de oprimir a un país, causando corrupción en cualquier nación. Produce una opresión demoníaca sobre el territorio que mantiene a la gente cegada y atada en tinieblas. Con las 10 plagas, Dios demostró que es una abominación confiar en dioses falsos. Todas las plagas que Dios envió sobre Egipto
para obligar a Faraón a liberar los esclavos eran confrontaciones con los dioses que gobernaban esa tierra. Cada plaga era contra una deidad egipcia. Algo muy similar está ocurriendo en España. Dios está sacando a su pueblo de la esclavitud de los dioses falsos de esta nación, en los cuales muchos confían para su prosperidad y seguridad. Nos está librando de toda idolatría, de toda confianza en cosas falsas que creemos tener nuestra seguridad. Dios está librando del pecado y del reino de las tinieblas, pero antes tenemos que limpiar nuestros corazones de toda influencia inicua del mundo y tomar el lado de Dios. Dios quiere librar a su pueblo de seguridades falsas y poner nuestra confianza totalmente en Él. La iglesia tiene muchas ataduras y hay poca disponibilidad para servir a Dios. Estamos, como muchos saben, estamos yendo a la montaña a orar. Vamos a tratar de ir toda la semana un día, escoger un día según no haya actividad y eso, para ir a la montaña con ese propósito. Estamos orando para que cada uno, Dios ponga ese querer y ese hacer en cada uno de nosotros como iglesia, de ir a las calles, de proclamar la palabra de Dios, porque hermano, como todos sabemos, estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles de decisiones. Y estamos orando para que especialmente el pueblo español, los españoles, se levanten. Se levanten hombres y mujeres españoles. Nosotros no somos de aquí, pero estamos aquí para que Dios sea glorificado y para incentivar y ser herramienta de Dios para tocar al pueblo español y que ellos mismos sean de edificación para su propia etnia, para su propia gente. Y ese es uno de los propósitos que estamos orando en ese sentido. Y gloria a Dios por los españoles. Y tenemos que seguir orando intensamente, hermanos y hermanas. El Dios Mamón, la estabilidad económica, el amor al placer, el ocio, etcétera, tendrán que caer antes de que el pueblo de Dios sea librado del mundo. Personalmente no veo otra forma de desarraigar al pueblo de Dios de sus ataduras al materialismo y librarles del Dios de este mundo. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Quien está entronado tiene el derecho de gobernar. Esta fue la situación en Egipto antes del Éxodo. Para que Israel saliese era necesario no solo romper el poder de los dioses de Egipto, sino establecer la adoración a Dios. Por eso el Señor dijo, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Éxodo 9, versículo 1. Donde Dios es entronado por la adoración de su pueblo, tronos de iniquidad tienen que caer. Eso es palabra de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Lucas 4, versículo 8, la adoración y el servicio van juntos. Si adoramos a Dios con todo el corazón, es inevitable que le sirvamos. El que adora sirve, y el que sirve correctamente adorará. Los verdaderos adoradores de Dios le sirven en santidad y de corazón. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La adoración divina, deja ir a mi pueblo para que me sirva, es el propósito de Dios para hoy. El propósito de sacarnos y librarnos es para que le sirvamos de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón.
Lo que nos impida servir a Dios de todo corazón es lo que constituye Egipto. En la profecía de Zacarías, padre de Juan el Bautista, vemos reflejado el propósito eterno de Dios para su pueblo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aleluya. Sin temor, sin temor. No podemos servirle si aún estamos bajo la servidumbre de los enemigos de la vida espiritual. ¿Cuáles son los enemigos de tu vida espiritual, los cuales te impiden servir a Dios? Ese para ti y para mí esa pregunta. ¿Cuáles son los enemigos de tu vida espiritual, los cuales te impiden servir a Dios? De todo corazón, obviamente. Los enemigos de Dios son los enemigos de nuestra alma, incluyendo la carne y todas las pasiones que combaten contra el alma. Todo lo que nos enreda e impide nuestra disponibilidad para servir a Cristo es un enemigo. Todo lo que nos enreda e impide nuestra disponibilidad para servir a Cristo es un enemigo. Gloria a Dios. Perdón, hermano, que no me quiero quitar la mascarilla, pero es que es muy incómodo, lo siento. Gloria a Dios. Ahora vamos a proceder a la conclusión de este capítulo. Como hemos dicho, hay algunas páginas que vamos a saltarnos, que aquí habla de las plagas que tuvo que enviar el Señor a Egipto para que el faraón deje salir a su pueblo. Y no diremos que la situación que estamos viviendo es una intención de Dios para que salgan mucha gente del mundo, pero dice el Señor que todo obra para bien y Él en su soberanía tiene un plan de salvar a mucha gente. Y hay mucha gente muchas personas alrededor del mundo que están en sus afanes, en sus cosas, y a través de esta situación caótica se le han abierto las puertas, cerrado unas puertas del mundo y abierto la puerta de Dios para que recapaciten y busquen una mejor vida. Busquen esa tierra que Dios ha prometido que fluye leche y miel a los que le sirven en Cristo. Antes fue a través de Moisés, pero luego del nuevo pacto fue a través de Cristo. Y nosotros, tú y yo, hemos sido salvados a través de Cristo para esos propósitos. Los egipcios confiaban y dependían de sus dioses falsos para cumplir sus necesidades. Un Dios falso es algo o alguien en quien confiamos que está en competencia con el Dios verdadero. Es una frase muy importante, hermano. Eso es para ti y para mí. Un Dios falso es algo o alguien en quien confiamos que está en competencia con el Dios verdadero. Los dioses paganos les infundían miedo y por eso sacrificaban a esos dioses. Estos dioses falsos también prometían protección y prosperidad. Cuando hay temor, no hay confianza. Nosotros también podemos tener miedo cuando falla algo en la que hemos dependido. Antes de que el Señor nos pueda sacar de cualquier esclavitud, tiene que librarnos del temor a que nos falte provisión y toda dependencia que no sea suplida por Él. Cuando sentimos miedo, tenemos que examinarnos. ¿Por qué sentimos miedo? Esa es la palabra de Dios. Si siente miedo por cualquier cosa que sea, tenemos que revisarnos. El pueblo judío había visto palpablemente la mano de Dios al traer plagas contra Egipto. Vieron cómo Dios le había rodeado de luz en Gosén,
Cuando los egipcios estuvieron en la oscuridad, vieron la protección de Dios para librarles del ángel de la muerte cuando esparcieron la sangre del cordero sobre sus puertas. Vieron abrirse el mar rojo y miraron con asombro cómo desaparecieron sus enemigos debajo del agua. Comieron el maná que Dios proveía diariamente. Dios le mostró que Él podía sobrenaturalmente suplir sus necesidades físicas para que no estuviéramos ansiosos acerca de lo que precisamos para comer o beber. Dios quiere mostrarnos hoy que Él suplirá todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Es promesa de Dios. Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Él provee el sacrificio para librarnos del pecado y la muerte. Sobre todo debemos depender exclusivamente de la sangre del Cordero de Dios que nos libra de todo pecado y no confiar en nuestra propia justicia. Las plagas confrontan los fundamentos y valores primordiales de nuestras vidas. Trata con nuestro sistema de valores. Si no establecemos de dónde hemos venido y cómo vamos a sobrevivir, correremos el peligro de poner nuestra confianza en toda clase de ídolos para vencer nuestros temores. Para evitar idolatría tenemos que ser fundados en la verdad. Gloria a Dios. A través de la plaga de Egipto, Dios demostró su poder sobre todos sus dioses. Dios también quiere derribar toda fortaleza y atadura de nuestra vida. ¿Oíste eso? Dios quiere derribar toda fortaleza y atadura de tu vida. Gloria a Dios, de mi vida. Que tengo atadura también. Cada uno tenemos nuestra cosa que no. Siempre va a haber resistencia para hacer la voluntad de Dios. Siempre. Porque uno de los enemigos que tenemos anda con nosotros todo el tiempo y es la carne. O sea, siempre tendremos impedimento. Alguna cosa. Pero Cristo venció y está con nosotros. Él se quiere mostrar fuerte a favor de su pueblo, Cristo, Dios. Dios quiere librarte de toda atadura del enemigo también. Por eso vino Jesús a proclamar la libertad a los cautivos. Confronta tus temores con la fe en la palabra de Dios. Confronta tus temores con la fe en la palabra de Dios. Dios es un Dios de milagros y no nos desamparará en nuestras pruebas. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ese texto está en Isaías 55, 2 y 3. Y el pastor nos anima al final del capítulo y dice, guerrero, guerrera. Y parece que sabía que era yo que lo iba a leer. Porque como soy apellido Guerrero. ¿Ha visto? Bueno, el Señor le reveló eso al pastor Daniel. ¿Ha visto? Parece que el Señor está cerca de el pastor, ¿no? Guerrero. Pero aquí le voy a poner una S también. Guerreros y guerreras. Confronta a todos los dioses falsos de este mundo y sirve solamente al único Dios soberano. Y pone al final, Ebenezer. Hasta aquí nos libró Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos tenido
una media hora de lectura y de la meditación de la palabra de Dios, del libro de Éxodo y por parte del pastor escrito en el libro. Y como todos sabemos, es una palabra muy fresca para este tiempo. Así que vamos a pasar un tiempo orando ahora en ese sentido, para que, como hemos estado hablando mucho en estos días, y dice la palabra de Dios, que Él pone tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Es Él, hermano. No forcemos con nuestra propia fuerza mental o nuestro propio querer natural a hacer cosas. Tengo un testimonio acerca del tema de ir a la calle. Yo me acuerdo que antes iban los hermanos mucho a la calle. Yo veía a Auri, especialmente los sábados después del ayuno. A Jose, y no me acuerdo, unos cuantos hermanos, ¿no? Lida iba mucho también. A mí yo no sentía eso. No lo sentía, ¿no? Yo a veces iba y tal. Y luego yo le pedía a Dios, Dios mío, ayúdame, dame ese querer. No por ir por cumplido, ¿no? Aunque a veces tenemos que hacer las cosas aún sin querer para decirle a la carne, no es que, no, yo voy si quiero, si no quiero. También tenemos, ¿no? Pero pedirle a Dios, Dios mío, yo voy, no quiero, pero, o sea, no tengo la voluntad, pero pon el querer en mí. De un momento a otro, yo bueno, sí que oré al Señor. Me puso, Dios, yo tengo, y fue ahora en el confinamiento. Primero me puso el tema de salir al balcón a proclamar la palabra de Dios. Y de ahí eso como que se despertó. Y oramos para que cada uno de nosotros, una de la gran comisión que el Señor nos dio es proclamar la palabra de Dios. No solo ser salvos nosotros y engordarnos con la palabra de Dios. Aquí hemos tenido mucha palabra y tenemos mucha palabra. Entonces, el propósito de Dios, deja ir a mi pueblo para que me adore. No para que nos quedemos engordando aquí de palabra. No es que vayamos, como hemos dicho en principio, pero si hay que ir también por cumplir a Dios, no por cumplir para que digan voy o no, pero para decirle a mí mismo y decir, Dios mío, mira, yo voy a hacer el intento, pon en mí el querer, pon en mí la necesidad por la cual Cristo ha venido a la tierra, ha sido por las almas. Es por las almas, que el primer propósito es por las almas. Y Dios te salvó a ti para que sea el proclamador de esa salvación. No va a venir, el cielo habla así de la gloria de Dios, pero literalmente es el Hijo de Dios que tiene que hablar la salvación, es hablar a los perdidos, es hablar a los que no han escuchado la voz de Dios. Y somos tú y yo. Somos tú y yo. Entonces, oremos en ese sentido, que el Señor ponga en nuestro corazón esa buena voluntad de salir y proclamar la palabra. Si no podemos salir al vecino, puede ser atrevido y decirlo desde el balcón de tu casa. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces ponen música por ahí mundana del mundo. ¿Y por qué tú no puedes hacerlo? Si quieres, ¿no? O lo que sea, lo que Dios te muestre, pero proclamar la palabra de Dios. Que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Y tú has sido salvado. Yo he sido salvado para adorar a Dios.